Bendiciones a todos, sean bienvenidos, le damos gracias al Eterno, porque estamos un día más aquí, ¿verdad? Vamos a estudiar su palabra y es una bendición. Hoy nos toca la segunda porción, la segunda parashá, que es la parashá de Noah, ¿verdad? Y bueno, esta parashá es de las primeras, es muy importante. El Creador nos quiere enseñar muchas cosas, ¿verdad? Sabemos que hemos iniciado un año después de la fiesta de Yom Teruah, y entonces el Creador quiere enseñarnos y quiere que caminemos con Él en toda esta temporada hasta cerrar otra vez un ciclo. Esta porción comienza desde el libro de Génesis o de Bereshit, el capítulo 6, versículo 9, al capítulo 11, versículo 32. Y vamos a buscar en la palabra del Eterno, Génesis capítulo 6, versículo 9 al versículo 14. Génesis capítulo 6, versículo 9 hasta el 14. Usted me dice cuando ya lo tenga. Ok, vamos a darle lectura y dice la palabra del Eterno así: estas son las generaciones de Noah. Noah, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues el Eterno a Noah: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y en el versículo 14 le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos aspectos importantes de esta porción de esta parashá, y vamos a comenzar con el nombre de Noé, ¿verdad? El nombre de Noé se escribe con 2 letras hebreas, que es la Yet y la letra Nun. ¿Ok? ¿Y qué significa el nombre de Noé? El nombre de Noé significa reposo, significa descanso o significa comodidad. ¿Sale? ¿Y a qué se refiere el significado? Recordemos que todos los nombres, en su definición o en su, vamos a decir, en su significado hebreo, tienen un propósito. Cada nombre es un propósito para las personas. El nombre de Noé se refiere a la satisfacción de estar en una zona de confort. ¿Sale? Si vemos y comparáramos un poco a Noé o a Noah con Abraham, bueno, Noé solamente se limitó a mantenerse en una posición de justicia, en una posición de hombre justo. No se esforzaba más allá. Y sin embargo, por ejemplo, Abraham dice que él buscaba a las personas. ¿Para qué? Para que se volvieran al Creador. Entonces, Noé estaba en una zona de confort, ¿verdad? Él solamente, vamos a decirlo, cumplía para mantenerse cerca del Creador. Y bueno, a nosotros realmente no nos conviene estar en una zona de confort. ¿Por qué? Porque si nosotros nos mantenemos solamente en vamos a decirlo, en una comodidad, no vamos a poder avanzar espiritualmente. Si nosotros solamente, vamos a decirlo, nos mantenemos estudiando la palabra, congregándonos, haciendo lo mínimo, el mínimo esfuerzo para el Creador, entonces nosotros no vamos a tener un avance, no vamos a tener un crecimiento espiritual, ¿verdad? Noé no buscaba a las personas para que vinieran a un arrepentimiento, sino que cuando el Eterno le dio la instrucción a Noé de que construyera un arca, Noé obedeció la instrucción, empezó a construir el arca, pero él solamente esperaba a que la gente llegara
y la gente le preguntara o lo cuestionara, ¿por qué motivo estás haciendo el arca? Entonces es cuando Noé les decía, bueno, porque el Creador va a traer un diluvio y va a destruir a la humanidad y arrepiéntete, pero él esperaba hasta que la gente viniera a él. Entonces ahora nosotros, ¿qué es lo que hacemos para el Creador? ¿Estamos solamente esperando a que la gente se acerque o también vamos y predicamos la palabra? ¿Verdad? Ese sería un cuestionamiento que nosotros tendríamos que hacernos, ¿verdad? No estar en una zona de confort y saber que el Eterno en algún momento nos va a pedir cuentas de todo el conocimiento que hemos adquirido. Porque si usted se da cuenta, a veces nos metemos a un plan de lectura y leemos toda la Escritura, ¿verdad? Nos metemos a estudiar en un instituto, nos metemos a prepararnos en ciertas cosas, pero entonces, ¿qué pasa con todo ese conocimiento que estamos adquiriendo? ¿En realidad lo estamos poniendo en práctica? Y dice la Escritura, ¿verdad? No solamente ser oidores, no solamente ser receptores, sino también hacedores de la palabra. ¿Y cómo es? Ser hacedores es ir y buscar a las personas y llevarlas a que hagan teshuvah, a que se arrepientan. ¿Ok? Bueno, si nosotros cambiáramos el orden de las letras con las que está conformado el nombre de Noé, quedarían de la siguiente manera, quedaría una nun y una yet, que esto daría una palabra que es gen, así como se escribe J-E-N, ¿y qué significa? Esta palabra significa gracia. Dentro del nombre de Noé está codificado la gracia. ¿La gracia de quién? La gracia del Creador. Y nosotros, acuérdense que ahorita estamos en un tiempo de gracia, ¿verdad? Gracias al sacrificio de Yeshua HaMashiach, nosotros estamos viviendo en un tiempo de gracia. Pero a veces malentendemos este concepto. Gracia es un regalo que no merecíamos, es un regalo que Dios nos dio, una salvación que no merecíamos, pero que Él en su gran misericordia nos ha dado, ¿verdad? Pero a veces pensamos que estar viviendo en un tiempo de gracia es que no nos debemos de esforzar para, vamos a decirle, para servirle a Dios, que no tenemos que ir más allá de lo que solamente aprendamos, sino que pensamos que con el hecho de que nosotros estemos tranquilos, estemos leyendo, estemos congregándonos, ya con eso tenemos el reino, ¿verdad? Pero realmente nosotros lo que debemos de hacer es esforzarnos. Dios nos dio ese regalo, ¿para qué? Para que nos esforcemos, ¿sale? Para que nosotros estemos ahora acercándonos más al Creador. En este tiempo de gracia, nosotros el único sacrificio que tenemos que hacer es la teshuvah. Es, Señor, me arrepiento por esto, he pecado así, he hecho esto, y ahora hay una cercanía con el Creador y debemos de mantener esa cercanía con Dios. ¿Ok? Bueno, más adelante, ahí en el capítulo 6, dice que era un hombre, dice un hombre santo y un hombre ¿qué? Perfecto, ¿verdad? Dice que en esa generación era una generación perversa, era una generación mala, una generación que se había corrompido. Y entonces Noé era el único hombre ¿qué? Justo y el único hombre perfecto, ¿verdad? Pero dicen los sabios que si a Noé lo trasladáramos a los tiempos de Abraham o a los tiempos de Moisés, dice que su justicia no sería tan grande como la de ese tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún nosotros, estando en este mundo y esté corrompido, si nosotros nos esforzamos, el Eterno por eso es que mantiene el juicio detenido. ¿Por qué? Por causa de los justos. Noé era un hombre justo y bueno, para que un hombre o una mujer se consideren justos, tienen que cumplir con 3 requisitos. Uno es en sus finanzas, tienen que estar en un orden en sus finanzas. Dice la Escritura también en los Evangelios, dice el maestro Yeshua dijo, denle a Dios lo que es de Dios y denle a César lo que es del César, ¿verdad? Debemos de mantenernos financieramente en orden, ¿verdad? Darle a Dios lo que Dios nos pide que le demos y administrar lo que Dios nos permite administrar. Tenemos que estar bien en nuestra alimentación. Aparentemente la alimentación, vamos a decirlo, no tendría mucho, o pensamos que no tendría mucho peso, pero realmente
la alimentación también nos da un cierto grado de justicia y de santidad. Entonces tenemos que mantenernos en nuestras finanzas, en nuestra alimentación y en nuestra sexualidad. Tenemos que practicar una sexualidad conforme al orden de Dios, ¿verdad? No irnos en un desequilibrio sexual, nada de eso, sino que mantenernos en el orden que estableció el Eterno, ¿verdad? Entonces, esto era lo que practicaba Noah, ¿verdad? Estaba en una posición de justo. Ahora, dice que era perfecto. La palabra que se está utilizando aquí es la palabra tamim, la palabra hebrea tamim. ¿Y qué significa esta palabra? Que es completo, que es intacto, que es perfecto y que es sin mancha. O sea que debemos de procurar la santidad, ¿verdad? Noah mantenía un estado de justicia y santidad. Era un hombre íntegro. ¿Y qué se dice que es un hombre íntegro? Que tanto allá afuera como aquí o donde sea es el mismo, no cambia. No podría ser que nosotros aquí queramos decir, no, pues somos muy santos, adoramos muy bonito a Dios, pero que afuera tengamos otra actitud totalmente diferente. Eso no sería integridad. Entonces, si nosotros somos iguales aquí que allá afuera, somos personas íntegras, ¿ok? Y bueno, gracias a esta justicia y gracias a esta integridad es que el Eterno o el Creador no decidió exterminar a toda la humanidad en ese tiempo, ¿verdad? Dice que Dios vio que la humanidad se había corrompido, que la humanidad estaba haciendo prácticas bastante lejanas al Creador, y entonces por la justicia de Noé no destruyó a todos, sino decidió que un plan, ¿verdad? Para salvar a Noé y a su familia, ¿verdad? Y hacer que un nuevo comienzo, ¿ok? ¿Cuáles eran los pecados que se estaban practicando en esa generación? Bueno, pues en esa generación eran culpables de idolatría, eran culpables de derramamiento de sangre, eran culpables de asesinato, de robo y sobre todo el más grande pecado que en ese momento se estaba practicando era la inmoralidad sexual, ¿ok? Se dice en la Escritura también que dijo Jesucristo que Él vendría por segunda vez, ¿cuándo? Dice como en los tiempos de Noé. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora, si usted se pone a verificar este tiempo, esta generación, creo que estamos como en los tiempos de Noé, y si no es que a lo mejor hasta ya lo estamos rebasando, ¿verdad? Pero yo creo que está muy similar el comportamiento a esa generación. Esta generación también está bastante alejada del Creador. Entonces dijo Yeshua que Él vendría cuando esto se estuviera corrompiendo, ¿verdad? Dice, como en los tiempos de Noé o como en la generación de Noé, entonces yo vendré. Fíjese, hay un comentario que me gustó. Se dice que a esta generación en la que estamos viviendo nosotros se le conoce como la generación del talón. ¿Y por qué? Porque esta es una de las generaciones que más alejada está de Dios. El talón, si usted se da cuenta, es la parte más baja de nosotros, la más alejada, ¿verdad? Entonces, a esta generación se le conoce como la generación más alejada de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros ponemos un esfuerzo, esto va a ser contado en el cielo grandemente. Si nosotros hacemos teshuvá, si nosotros predicamos, si nos esforzamos, entonces todo esto va a ser contado en el cielo grandemente, ¿verdad? En una generación tan alejada, el hacer un trabajo espiritual, el hacer un trabajo para Dios, es muy bueno. ¿Por qué? Porque así de esa manera la misericordia de Dios se mueve, ¿verdad? Cuando se festejan las fiestas, las 7 fiestas de la Biblia, nosotros estamos provocando que Dios tenga misericordia de todos los lugares a donde se practican las fiestas. Entonces imagínense lo importante que es ahorita en este tiempo, en esta generación, mantener nuestro estado de justicia y de perfección, ¿ok? Bueno, ¿por qué aún no viene el Maestro? Pues porque quiere que todos prosigan al arrepentimiento. Dice que nadie quiere que se pierda, pero que todos prosigan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo la gente se va a arrepentir? Pues que todos los que practicamos, los que estudiamos la Biblia, los que estudiamos las Escrituras, que vayamos y prediquemos su palabra.
Ok, el Eterno le dijo a Noé que construyera un arca, ¿verdad? Le dijo, construye un arca, le dio especificaciones, le dio todas las medidas, los materiales, todo, ¿verdad? ¿Y para qué le dijo que construyera un arca? Para que se salvaran del diluvio. Recordemos que el Eterno iba a destruir a esa generación ¿con qué? Con un diluvio. ¿Y por qué llegó juicio de agua? Se dice que cuando se practican pecados sexuales, el juicio es de agua. ¿Ok? Entonces, el Eterno mandó a Noah, a que construyera un arca. Ok. La palabra arca en el hebreo es teiba, que también significa palabra. ¿Ok? Hoy en día nosotros estamos siendo atacados por un diluvio de una maldad excesiva. Estamos siendo atacados por estrés, por ansiedad, por muchas cosas. Todo lo queremos rápido. A veces somos muy desesperados. Queremos que en un día pasen tantas cosas, pero estamos siendo bombardeados por ese diluvio. Entonces, ¿cuál es nuestra arca o cuál es nuestro refugio en estos días? Bueno, pues ya dijimos que significa palabra, entonces nuestra arca es sumergirnos en esta palabra, estar estudiando constantemente la palabra de Dios, meternos a esta arca, tener una comunión con Dios. El maestro, ¿qué es lo que hacía? Dice que él buscaba lugares alejados, apartados, y dice que se ponía a tener una comunión con el Padre, se ponía a comunicarse con el Eterno, y entonces tenía una comunicación. Entonces nosotros debemos de buscar al Eterno y sumergirnos en esa arca para que nosotros seamos salvados. También, ¿verdad? ¿Quién es la palabra viva? Es Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Yeshua es la palabra viva. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si Yeshua es la palabra viva, si Yeshua es la palabra revelada, entonces nosotros debemos de permanecer en sus enseñanzas. Debemos de permanecer y debemos de cumplir con sus preceptos, con sus instrucciones, debemos de seguir su ejemplo y debemos de tener siempre un tiempo de comunión con Él. Siempre debemos de estarlo buscando. ¿Por qué? Porque esa es nuestra arca de salvación. De esa forma vamos a estar a salvo. ¿Ok? Bueno, Dios mandó un diluvio. ¿Cuántos días duró ese diluvio? Duró 40 días y 40 noches. Y el número 40 significa transformación. Entonces era necesario que el Creador transformara a esa generación. Era necesario que el Eterno hiciera una limpieza. ¿Para qué? Para tener un plan con Noé. Pero fíjese cuánto tiempo pasó de Noé, que se fue otra vez corrompiendo. Hasta estos tiempos ya hace falta una renovación, ¿verdad? Pero solamente el día y la fecha el Creador lo sabe. ¿Ok? Después dice que el arca anduvo navegando 150 días, ¿verdad? Fueron 40 días y 40 noches de lluvia. Después cesó la lluvia y estuvo 150 días navegando. El diluvio comenzó en el día 17 del mes de Yesván y se acabó el 28 de Kislev. Y esta fecha, bueno, ¿qué nos podría decir? El valor numérico de 17 es Tov, que significa bueno. Entonces quiere decir que el diluvio fue bueno, que el diluvio no fue una casualidad, que el diluvio no fue quizás, pues lo voy a hacer a ver qué sucede, no, sino que el diluvio fue algo controlado y ordenado por Dios. Y fue bueno, ¿para qué? Para limpiar, para transformar a esa generación, ¿ok? Y ya para finalizar, después de todo esto que aconteció, dice que Dios estableció una señal de un pacto. ¿Cuál fue esa señal? Fue el arco iris, ¿verdad? Dice que cuando nosotros vemos o apreciamos este arco iris, deberíamos de tener dos percepciones de él. Uno, que es la señal del pacto de Dios con Noah, ¿verdad? De que no iba a volver a destruir a la humanidad con agua. Pero también se dice que cuando aparece el arco iris, nosotros deberíamos de meditar en que esta generación, esta tierra, ya necesita un juicio y que tenemos que esforzarnos más para que el Creador no venga y destruya a toda la humanidad.
Cuando sale el arco iris, nosotros deberíamos de decir, en lugar de decir, ay, qué bonito se ve, no, deberíamos de decir, esta tierra ya necesita un juicio, o el Creador nos está avisando que por su misericordia está deteniendo el juicio. ¿Ok? Bueno, pues con eso terminamos. Que el Eterno los bendiga y bendiciones a todos.